Mi nombre es Jorge Guzmán Reyes, licenciado en Matemática y Física y especialista, docente de la secundaria y media. Mi nombre es Doraliana Guzmán Reyes, licenciada en Pedagogía Infantil, docente de primaria. Evaluación del aprendizaje. Objetivo: conocer y comprender la conceptualización y nociones fundamentales de la evaluación que inciden directamente en los procesos educativos, en el desarrollo de un proyecto educativo, como también en su relación y funcionamiento de un sistema educativo. Introducción. La evaluación es un fenómeno que permite poner todas nuestras concepciones más que un proceso de naturaleza técnica y afectiva. Es una actividad penetrada de dimensiones psicológicas, políticas, morales. Por el modo de practicar la evaluación podríamos llegar a las concepciones que tiene el profesional que la práctica sobre la sociedad, las instituciones de enseñanza, el aprendizaje y la comunicación interpersonal. Fundamentos de la evaluación. Una evaluación acorde con una educación integradora que atiende a la complejidad de la persona, así como a su singularidad, tanto en relación con sí misma como con el contexto, requiere unos fundamentos teóricos para estructurar el discurso evaluativo mediante un modelo y concreto, un diseño posible de llevar la acción en el aula, en la interacción escolar. Esos fundamentos son el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo, como el marco de referencia investigativo, interpretativo, mediación y conducción. Primero, el paradigma cuantitativo. Se preocupa por los hechos estáticos que abarca en su totalidad, los asume como atemporales y los sitúa en contextos de una amplitud considerable. Sus principales características, según Suárez y Latorre, son: el diseño es cerrado y homogéneo, se elabora y aplica externamente al contexto del estudiante. Este busca generalizar y hallar regularidades. Su finalidad es el control del aprendizaje y la determinación de las necesidades de refuerzos. Sujeto es una representación del conocimiento mensurable que alcanza al estudiante. La relación que se establece entre los estudiantes y el evaluador es en tercera persona. El análisis de la organización de la información se realizan en forma descriptivas y cuantitativas y no interpretativas, atemporal y espacial, de acuerdo con los referentes establecidos. Segundo, paradigma cualitativo de la evaluación. Como tal, la investigación cualitativa se iniciaría en la investigación sociológica y posteriormente en antropología. Se introduce en una forma particular de la investigación cualitativa como la investigación etnográfica, según Weber en 1864 y 1920. Aporta a la psicología el énfasis necesarias para comprender la realidad por medio de la interpretación de la acción social en un contexto donde lo subjetivo es importante. En este paradigma, la evaluación tiene como objeto de ocupación el yo en su integración personal y social. Se encuentra la mediación para la transformación tanto de la persona como de la cultura. Se ocupa de valorar un conocimiento con validez social y contextual, comprendiendo como la capacidad de estructurar aprendizajes logrados de modo que el aprendizaje no es solo reproducción, sino ampliación y consolidación de estructuras. El paradigma cualitativo en el marco de la evaluación escolar tiene una característica específica. Primera, formación en autonomía y participación en la transformación cultural. Segunda, capacidad de estructurar aprendizajes, usar aprendizajes con amplitud en forma y contenidos. Tercera, consolidar estructuras en la zona del desarrollo y afectiva y disponer de ellas con independencias. Cuarta, mediar, acompañar críticamente, orientando a la transformación. Quinto, estructura mental, integración del yo interpersonal y el intrapersonal. Sexto, necesidades y expectativas personales y colectivas, perspectiva global. Séptimo, interactividad dialéctica, relación dialógica equitativa en primera y segunda persona.
Octava, el evaluador asume al estudiante como su centro y principal fuente de información para comprender su aprendizaje y la forma como va elaborando significados en los diferentes campos de su formación. Noveno, se podría decir que el eje de la evaluación dentro del paradigma cualitativo indaga por aquello que Andrés Dávila en 1995 denomina el trasfondo de los intereses y motivación, así como las capacidades, habilidades, disposiciones, actitudes y prácticas de la persona. En el marco de lo educativo, las últimas 3 décadas, los conceptos de evaluación y calidad han cobrado especial vigencia, según Lucas y Santiago en el 2009. Afirman que la evaluación educativa en sus inicios se limitó a la valoración del aprendizaje de los diferentes. Sin embargo, en la actualidad la evaluación se emplea en las distintas dimensiones del campo educativo: programa, profesores, instituciones políticas, recursos, materiales, infraestructura, entre otros. En ese sentido, podríamos indicar que la evaluación per se es un ejercicio conexo a la actividad educativa. Es un concepto que ha estado ligado a las circunstancias históricas de la educación, desde su aparición, la transformación conceptuales han sido amplias y profundas, según Escudero en el 2003. Inclusive en el énfasis lecial utilizado ha marcado de tal forma lo educativo que hoy por hoy la evaluación se ha convertido en un instrumento de mediación donde los indicadores se origen con la máxima expresión de medida de los resultados. Jaramillo en el 2015, términos como eficiencia, eficacia, productividad, estandarización, mejora y excelencia se instalan en el ámbito educativo como respuesta a los procesos de evaluación, legitimando en buena medida al concepto de calidad educativa. Factores que conciben la evaluación. Prescripciones legales. La evaluación está condicionada por disposiciones legales que la inspiran y la regulan. Estas disposiciones están penetradas de una filosofía que da sentido a la forma de practicar la evaluación. Además, unifican los momentos, la nomenclatura y los contenidos de la evaluación. El profesional no puede hacer la evaluación de la manera que se le antoje, en el momento que quiera y con la nomenclatura que considere oportuna y sobre los aspectos que se le antojen. Supervisiones institucionales. La forma de hacer la evaluación está supervisada por diversos agentes que velan por el fiel cumplimiento de las normas, en el cierto que cada profesional realiza la evaluación desde una expectativa particular y con una actitud determinada, pero nadie le libra de seguir las pautas reguladoras. Puede tener un criterio contrario a la norma, pero se ve obligado a cumplirla. Presiones sociales. La evaluación que realizan los profesionales en las instituciones están sometidas a presiones de diverso tipo. Por una parte, la familia del estudiante se interesa por los resultados de la evaluación obtenidas por sus hijos, frecuentemente solo por eso. Por otra parte, la comparación entre las calificaciones obtenidas hace que los evaluados se vean clasificados por los resultados del proceso. La sociedad no es ajena a los resultados de esa clasificación que compara y jerarquiza las calificaciones obtenidas y reflejadas en el expediente académico, acompañada al estudiante durante toda su trayectoria profesional. Condiciones organizativas. La evaluación realiza con unos condicionantes determinados, como son el tiempo disponible, el grupo de personas evaluadas, el estímulo profesional consiguiente, la tradición institucional, las exigencias del currículo.
las exigencias del currículo, las técnicas disponibles, la formación recibida, la cultura organizativa. Conceptos de evaluación. Como evaluación denominamos la acción y el efecto de evaluar. Las palabras como tal deriva de evaluar, que a su vez proviene de francés évaluer, que significa determinar el valor de algo. En el ámbito de la pedagogía, la evaluación es un proceso sistemático de registro y valoración de los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje de los educandos. Como tal, de la evaluación se realiza tomando en consideración los objetivos educativos planteados en el programa escolar. El análisis de la evaluación no puede realizarse sin una referencia directa a la acción educativa y al concepto de aprendizaje que resulta de ella. La evaluación se encuentra presente en la mayoría de las funciones que realizamos de la vida cotidiana. ¿Acaso no nos formamos una opinión personal de todas las actividades que desarrollamos? Pues lo que estamos haciendo no es la otra cosa que emitir un juicio de valor según aquella cosa que nos haya gustado más o menos. Igualmente hacemos con las personas con las que nos relacionamos y así valoramos sus conductas, sus comentarios, su forma de expresarse. La evaluación académica es un proceso sistemático y bien estructurado. Ya no se trata de simples opiniones, sino que tenemos que ser más rigurosos. Clasificación de conceptos. Se puede decir que es una actividad inherente a toda actividad humana, intencional, por lo que debe ser sistemática y que su objetivo es determinar el valor de algo, según Poa en 1990. El término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la conducta de los alumnos. La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos. La evaluación se caracteriza como un proceso que implica recogida de información como una posterior interpretación en función del constante o con determinadas instancias de referencias o patrones de deseabilidad para hacer posible la emisión de un juicio. La valoración es un proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones. Inmediata. La investigación es un procedimiento que busca conocimiento generalizable, conclusiones, principios, leyes y teorías. Ámbitos de la evaluación. Tradicionalmente, la evaluación se ha venido aplicando casi con exclusividad al rendimiento de los estudiantes, a los contenidos referidos a conceptos, hechos, principios, adquiridos por ellos en los procesos de enseñanza. En Colombia actualmente, en básica, primaria, secundaria y media, se evalúan los estándares básicos de competencias. Las evaluaciones externas en Colombia se hacen a través del IFES, quien define la calidad de la educación orientada en las instituciones educativas. Evaluación y promoción. Una de las consecuencias de impacto social de la evaluación es la decisión de promoción de los estudiantes de un año a otro a final de la carrera. Esta decisión ha resultado de un proceso que debe incorporar en forma integrada, por lo que hace necesario contar con un adecuado diseño del sistema de evaluación. Diseñar un sistema de acciones para evaluar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas durante determinado periodo de tiempo por los estudiantes. En el diseño de la evaluación deberán contener orientaciones metodológicas didácticas claras y de cuya aplicación dependerá la mayor efectividad en el proceso de aprendizaje. Tipos de evaluación. Encontramos el enfoque metodológico, en el cual encontramos la cualitativa, cuantitativa. En el estándar de comparación encontramos la normativa, la criterial.
Dependiendo del momento, podemos encontrar la inicial, la continua o procesal, la final y la diferida. Según la finalidad o función, podemos encontrar la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Dependiendo del agente evaluador, podemos encontrar la interna, la autoevaluación, la heteroevaluación, coevaluación y la externa. Y la extensión, la global y parcial. Función formativa. La evaluación se utiliza preferiblemente como estrategia de mejorar para ajustar sobre las marchas de los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. Es la más apropiada para la evaluación de procesos, aunque también es formativa la evaluación de productos educativos, siempre que sus resultados se empleen para mejorar los mismos y identificar las falencias de los estudiantes. Función sumativa. Suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de procesos terminados con realizaciones precisas y valorables. Evaluación global. Se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los estudiantes del centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una totalidad interactualmente en la cual se puede modificar sus componentes y dimensiones. Tiene consecuencias en el resto. Con este tipo de evaluación, la comprensión de la realidad evalúa y aumenta para sí todas las posibles modelos conocidos como el de Grüther. Evaluación parcial. Pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de un estudiante, etc. Evaluación interna. Es aquella que lleva a cabo y es promovida por los propios integrantes de un centro de programa educativo. A su vez, la evaluación intenta ofrecer diversas alternativas de realización, autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. La autoevaluación. Los evaluadores evalúan su propio trabajo, un alumno su rendimiento, un centro de programa de su propio funcionamiento, etc. Los roles del evaluador y el evaluado coinciden en las mismas personas. Heteroevaluación. Evalúan una actividad, objeto o producto. Evaluadores distintos a las personas evaluadas. El consejo escolar, el claustro de profesores, un profesor de los alumnos. Coevaluación. Es aquella que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente, alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, el equipo directivo del consejo escolar y viceversa. Evaluación y evaluados intercambian sus propios papel y alternamente. Según sus agentes evaluadores, también tenemos la evaluación externa, que da cuenta de agentes no integrantes de un centro escolar y de un programa que evalúa su funcionamiento. Es decir, son evaluaciones externas, por ejemplo, como el IFES, el PISA, las pruebas PISA. También encontramos las pruebas saber. Según el momento de aplicación, la evaluación inicial se realiza al comienzo del curso académico de la implantación de un programa educativo o funcionamiento institucional escolar, es decir, cuando se inicia el proceso educativo de un programa o de un área. Educación procesual. Consiste en la elaboración a través de la recogida continua sistemática de datos, es decir, que se va haciendo paulatinamente a medida que se va viendo el tema a lo largo del periodo de tiempo fijado en consecución de unas metas u objetivos. La evaluación procesual es de gran importancia dentro de la concepción formativa de la evaluación. La evaluación final consiste en la recogida y evaluación de los datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje, un programa, un tiempo, un curso escolar, etc. Principios de la evaluación. Dentro de esos principios tenemos el proceso colaborativo, fortalecimiento de la equidad educativa, fortalecimiento de la autonomía, diferenciar entre evaluar y calificar,
Se centra las fortalezas de los estudiantes, valora el error, es coherente con las teorías educativas actuales. Fases de la evaluación. Tenemos una primera gráfica, estructurar, observar, analizar. En la estructural, análisis y clasificación de los efectos a evaluar, definiendo criterios y estándares, elección de los instrumentos de observación. Observar, definición del campo de observación, recopilación de datos. Analizar, comparación de datos, estimación de efectos. Juzgar, análisis de los términos, diferentes criterios de información de un análisis sintético. Tenemos una segunda fase de evaluación como segunda opción, que es el seguimiento continuo de los procesos. El estudiante y el profesor se debe autoevaluar. Recogida de datos o selección del material. Presentación de las pruebas. Juicios de valor. Toma de decisiones e información de los interesados. Conclusiones. La forma de evaluar y la forma de ser evaluado es fundamental. Las instituciones educativas deben ser en su gran mayoría deberán replantear la forma de cómo evalúan. Que la evaluación sea el instrumento más importante para definir las dificultades del aprendizaje de los estudiantes. La evaluación debe ser un proceso para corregir y no para estigmatizar. Debe ser formativa, integral, reflexiva y para mejorar. No debe evaluar contenidos sino competencias. La evaluación debe iniciar a partir de una autoevaluación. También queremos compartir con ustedes la bibliografía de dónde se sacó esta información, cuáles fueron las fuentes. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches.